Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Doc. Buenos días, doctor. ¿En qué ¿Qué parte hora nos quedamos con ustedes, doctores? Hemos Tengo que terminado de revisar ver. el examen. A ver, bueno, les voy a dictar sus notitas, ¿sí? Porque ya les ha llegado la copia de su examen a sus correos electrónicos. ¿Han revisado sus correos, doctores, o no? Sí, doctor, pero no nos Sí. dice cuáles eran las respuestas correctas e incorrectas. Sí, qué raro. A ver. Espérenme entonces unos segunditos. Doc, Sí. si no estoy mal, para que diga las respuestas correctas, se tiene que habilitar la opción de que salga también la nota. No. Enseguida vamos a ver si se puede. Enviar las notitas y los exámenes con sus respuestas. Permítame, por favor, unos segunditos. Aprovecho de dictarles sus notitas. Bueno, pero no han revisado sus exámenes por sí solos, doctores. ¿O quieren que necesariamente tenga la respuesta? ¿Por qué son tan flojitos, doctores? Era que le den una revisada. Bueno, no creo que haya ningún tipo de error. Hemos cotejado ya con algunos otros grupos. Con ustedes sería el grupo pendiente, ¿no? Así que no ha habido observaciones en otros grupos. Voy a tratar de pasarles a todos. A ver, permítanme. Semiología, ¿no? Por orden de lista según la plataforma Teams. Les voy a editar sus notitas, por favor. Así que atentos. A ver, doctorcitos, ahora verifiquen. Ya les ha llegado el puntaje de sus exámenes y seguramente el examen corregido también a sus correos electrónicos. ¿Pueden verificar? Sí, Doc, ya sale. Listo. Entonces, bueno, yo pensé que ya habían revisado las preguntas. De todas formas, revísenlas para, para verificar, ¿no? Que no haya ningún problema luego, pero en la transcripción de notas. ¿Listo? A ver, de todas formas les dicto
las notitas antes de pasar el tema programado para el día de hoy. Adrián, ya sabes su nota, ¿no? ¿La decimos o no entonces? 54, Doc. Listo. Alejandra Fabiola, ¿ya sabe su nota o no? ¿Le llegó la Sí, la acabo notificación? de ver. La acabo de Listo. ver, Doc. Almendra, Sí, doctor, ya la sé. listo. Bueno, todos ya saben, doctores, quienes no saben para que les avise. Así evitamos perder tiempo. Yo, doctor, Centeno. ¿No le llegó? ¿Centeno? No sé, no veo en la bandeja de entrada del correo. Soy medio para, para la A ver, tecnología. a ver. 58, Mario Leonardo Centeno. ¿Alguien más que quiera ver? No, está ¿Quiera bien. saber De su nota? Bilbao, doctor, si puede decirme, por favor. Bilbao. Los demás verifiquen sus correos electrónicos. Y en caso de que no haya llegado, les aviso sus notitas. 50, Sasha, Santiago Bilbao. ¿Quién más? Levanten la Listo, manito, por gracias. favor. Aquellos que quieran saber sus notas. ¿No? ¿No hay nadie más? Listo. Así, Andrea Jaramillo. Levanten la mano, por favor. Jaramillo. 54, Jaramillo. Jean Yo, doctor, Paul por favor. Hurtado. Levanten la mano, por favor. Vamos a ir en ese orden. Jean Paul. 62, Jean Paul. Estefano. Estefano. 56, Estefano. Noelia Gamboa. Noelia Gamboa. 68, Noelia Gamboa. Gracias, doctor. Parco. 56. ¿Quién más? Sharon. Gracias, doctor. Araceli. Sharon. Sharon Araceli. 58, Sharon Araceli. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Listo, doctores, los demás entonces ya tienen lo que es una copia del correo o del examen en sus correos electrónicos. Como les he mencionado, no creo que exista lo que es algún tipo de error. Sin embargo, verifique, ¿no? Como les he mencionado a sus compañeros de los demás grupos, ya se les realizó la entrega de las notas, ya se les ha dictado cuánto ha sido el puntaje obtenido. Así que no creo que exista algún tipo de corrección. ¿Sí? Sin embargo, revísenlos. Siempre y cuando encuentren algún error, lo solucionamos al instante. ¿Listo, doctorcitos? ¿Qué Doctor, más? ¿y Sí. cuándo tendremos junto a la nota práctica? O sea, Pero tienen que sumar la otra práctica nada más. Ya les he devuelto sus videos ya, hace varias pasado el semanas. video, ¿no? Sí. Lo que Ok, tiene que hacer es sumar el puntaje de la práctica junto con ese puntaje y listo. Esa es su nota total. Doc, una pregunta. ¿Algunos vamos a obtener puntos extras? Se va a sumar los puntos extras. Yo, gracias. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Bueno, con ustedes hemos terminado de realizar el estudio de afasias y apraxias. ¿No es así? Bueno, el día de hoy entonces vamos a realizar el estudio que corresponde a agnosias, que es un tema cortito, ¿sí? Así que, bueno, vamos a terminar esto rapidito y nos veríamos para fisiopatología a las 10:25. A ver, recordemos, cuando hemos empezado a estudiar lo que es examen mental, teníamos que estudiar una serie de puntos que son importantes, ¿no? Como, por ejemplo, conciencia, memoria, capacidad de abstracción, juicio, la personalidad, humor,
las funciones encefálicas de una persona, las pseudopercepciones, delirios. Nos quedaba pendiente estudiar el tema de funciones encefálicas superiores, justamente. Y bueno, haciendo referencia a lo que ya habíamos estudiado, recuerden que dentro de las funciones encefálicas superiores tenemos el lenguaje, la capacidad de comunicarse, expresarse y comprender. En caso de que exista alteración de estos puntos, hacemos referencia a las denominadas afasias. Habíamos hecho referencia también a las apraxias. ¿Qué es una apraxia? En este caso, una alteración de esta función encefálica superior, pero que compromete lo que es el movimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de agnosias, hacemos referencia a lo que es la dificultad, en este caso, para reconocer. ¿Listo? Se pierde esa función encefálica superior del reconocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el reconocimiento, ¿cómo reconocen ustedes? ¿A través de qué? Reconocen a través del sentido de la vista, reconocen a través de lo que es el sentido del tacto, reconocen a través de lo que es la audición. Algo así de simple. Entonces, tomando en cuenta lo que les estoy mencionando, las agnosias pueden ser unimodales o pueden ser multimodales. Como nos dice el nombre, ¿no? Cuando hablamos de las denominadas agnosias unimodales, en este caso existe alteración del reconocimiento de uno de estos puntos, o táctil, o visual, o auditiva, por ejemplo. Cuando hablamos de lo que es una agnosia multimodal, podríamos decir que esa comprende situaciones que son mucho más complejas. Ya llegan a ser asociaciones de diferentes estímulos. Por ejemplo, el paciente pierde la capacidad para reconocer a través de la vista, a través del tacto, a través de la audición, ¿no? Existe, como el nombre nos dice, algo que es mucho más complejo en este tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora, bueno, fíjense, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agnosias, doctores, debemos tomar en cuenta lo que es esta alteración del reconocimiento, descartando previamente lo que son alteraciones de la sensibilidad, visión, audición, tacto y sinestesia. Debemos descartar todo esto. Les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio de cabeza, les había mencionado lo siguiente, ¿no? Tenemos que evaluar la agudeza visual. Tenemos que evaluar la agudeza visual hacia los colores. Puede ser que mi paciente tenga algún defecto visual a nivel de conos y bastones que le impidan, en este caso, describir un color de forma adecuada. En este caso, la alteración sería netamente oftalmológica, ¿no? Sin embargo, puede ser que el paciente tenga una visión conservada, una agudeza conservada, pero el defecto se encuentre a nivel cerebral, es decir, a nivel de los centros de procesamiento, es decir, en el lóbulo occipital. En este caso sí hablamos de agnosia. En el primer caso, donde existe alteración de conos y bastones, la alteración llegaría a ser netamente lo que es oftálmica. Lo mismo cuando hablamos de lo que es una alteración de la sensibilidad. Para hablar de agnosias, el paciente debe conservar lo que es una sensibilidad adecuada. ¿Sí? Bueno, si ustedes toman un objeto en este momento con sus manos y cierran los ojos, son capaces de reconocer el objeto que está en sus manos, ¿no? Puede ser un celular, yo lo identifico sin necesidad de verlo a través del tacto, porque tiene lo que es una superficie lisa, es rectangular, tiene una cámara posterior, etc. ¿Sí? Puedo identificar lo que es el calor o la temperatura, mejor dicho, puedo identificar la textura, etc. ¿Por qué decimos que debemos descartar alteraciones de la sensibilidad? Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes seguramente habrán visto en
clases pasadas, especialmente en sus clases de histología, en sus clases de anatomía, que en nuestro organismo tenemos algunas regiones donde los estratos de la piel son mucho más, podríamos decir, numerosos, ¿no? Y obviamente si la piel es gruesa, la sensibilidad se encuentra disminuida. Un ejemplo que seguramente sus docentes les habrán dado en aquella ocasión está relacionada, por ejemplo, con la planta del pie, ¿no? Ustedes se tocan la planta del pie, especialmente a nivel de los sortejos o de los dedos, y la sensibilidad es importante, ¿no? Existe una gran cantidad de fibras sensitivas. En comparación de la sensibilidad a nivel del talón, ¿sí? En este caso existe lo que es una disminución de la sensibilidad, pero debido a un incremento del grosor en la piel. Entonces yo tengo que descartar este tipo de situaciones antes de hablar de agnosias. ¿Listo? Ahora, observen. Acá tenemos algunos ejemplos de las agnosias por defecto en el reconocimiento unimodal. Recordemos que es unimodal, afecta el reconocimiento táctil, como les había mencionado, el auditivo o el visual. Alguno de estos tres, solamente uno se encuentra alterado. Entonces, cuando hablamos de la agnosia visual, el paciente tiene dificultad para reconocer objetos y sus características a través de la visión. Por ejemplo, no es capaz de identificar colores, no es capaz de identificar lo que es un objeto. Esto no vamos a confundir, por favor, con lo que es nominación. Recuerden, al paciente le pedimos, ¿no?, que nombre un objeto. ¿Cómo se llama esto? Celular. Listo. Pero el paciente que presenta, por ejemplo, lo que es una agnosia visual, presenta una respuesta muy particular. ¿Cómo se llama esto? No sé. ¿Para qué sirve? No sé. A diferencia de la nominación, ¿no? Nombre esto, le muestro un celular y me dice, es una manzana. ¿Sí? La respuesta va a ser totalmente confusa. Generalmente, si el paciente no reconoce, pierde la capacidad para describir sus características, su utilidad, etc. ¿Sí? Esa es la característica, entonces, de la agnosia visual. Ahora, como les he mencionado hace algunos momentos, ¿qué me indica esto? Me indica lo que es una alteración en centros de procesamiento visual. En otras palabras, alteraciones a nivel del lóbulo occipital. ¿Sí? Una característica o un ejemplo que tenemos de esto es la denominada agnosia visual, que recibe el nombre en este caso de prosopoagnosia. ¿Qué es la prosopoagnosia? A ver, ponemos el siguiente ejemplo. La prosopagnosia se define como la dificultad para reconocer rostros que son familiares. Recuerdan que hace algunos años atrás, nuestro queridísimo expresidente Evo Morales, cuando se ha descubierto, por ejemplo, esta relación que tenía con una señorita, Gabriela Zapata, y por allí han salido a la luz, ¿no?, de que tienen un hijo. Ahora resulta que el hijo no es verdadero, que era mentira, cuando en su momento había dicho sí, etcétera, ¿no? Recuerdan que había dicho que le resultaba familiar ese tipo de rostro, ¿no? Ha utilizado una frase, es cara conocida, la he visto en el Dakar, hemos compartido la tarima, mantenido relaciones sexuales con ella, hemos concebido un hijo que lamentablemente ha fallecido, pero cuando se han vuelto a encontrar, cara conocida es, en algún lugar la he visto, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar ese ejemplo para hacer referencia a lo que es la prosopagnosia. ¿Cuál es la característica de la prosopagnosia? El paciente pierde la capacidad, en este caso, para recordar rostros que sean familiares, ¿sí? No reconoce rostros familiares. Sin embargo, plenamente los puede reconocer a través de la voz. Ese es un defecto, si ustedes se dan cuenta,
de agnosia visual y que forma parte de las agnosias del reconocimiento unimodal. ¿Por qué? Porque solamente la capacidad para reconocer a través de la visualización se encuentra alterada, pero yo puedo reconocer a través de la voz que emite esta persona. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, solamente existe la alteración de uno de estos puntos. Por eso no consideramos a la prosopagnosia como una alteración multimodal, sino unimodal. Ya sabemos qué es entonces unimodal. Afecta a una de estas tres. Cuando hablamos de la agnosia táctil, vamos a poner el ejemplo de lo que es la asterognosia, que un poquito más adelante vamos a estudiar alteraciones de la sensibilidad, que también se conocen con este nombre, ¿no? Asterognosia. Es un término general que me hace referencia a lo que es la capacidad para describir los objetos utilizando el tacto. Entonces, la sensibilidad, si bien hemos mencionado un inicio que debíamos descartar para hacer referencia a agnosias, también puede producir un defecto en la sensibilidad de este tipo de alteración. ¿Listo? Pero supongamos que el paciente presenta lo que es una alteración en el centro de procesamiento. Su sensibilidad está conservada. Es capaz de sentir estímulos dolorosos, superficiales, profundos en la mano. Ustedes le alcanzan al paciente un objeto en la mano, cualquiera. ¿Sí? A ver, yo voy a tomar un objeto, no sé, acá, con los ojos cerrados. Y voy a describir el objeto. Bueno, es un objeto pequeño, cilíndrico, que tiene una punta o termina en punta. Tiene una parte que es mucho más ancha, tiene una porción que es mucho más delgada. Creo que es un gotero, ¿sí? La superficie es lisa, la temperatura, podríamos decir, no está fría ni caliente, es a temperatura ambiente, y tiene una tapita que se enrosca, que se desenrosca, que tiene algunas ranuritas para facilitar el agarre. Bueno, ¿qué estoy agarrando? No sé, un envase. Sí, un envase de unas gotitas. Pues yo sé que son oculares porque ya los he visto antes. Si el paciente pierde la capacidad, por ejemplo, toca este objeto con esa descripción que les he dado y nos dice que es, creo que es una llave, sí, es una llave. Abro los ojos, no, es un recipiente que almacena gotitas, es un gotero. ¿Sí? Fíjense que también es un ejemplo de agnosia unimodal. El paciente es capaz de reconocer a través de la visión, pero en este caso ha sido incapaz de reconocer el objeto a través del tacto. ¿Listo? Cuando hablamos de las agnosias auditivas sucede lo propio. El paciente no tiene ningún tipo de efecto visual, no tiene ningún tipo de alteración táctil sensitiva. Sin embargo, existen alteraciones, en este caso, del reconocimiento de lo que son sonidos. En este caso, una característica importante, por ejemplo, de la agnosia de tipo auditiva, es que oye bien. El paciente va a hacer caso a las órdenes que ustedes le dan, el paciente se va a someter a algunos exámenes como un audiograma, el cual va a resultar absolutamente normal, solamente que en este caso el paciente, podríamos decir, confunde las características de los ruidos. ¿Sí? Por ejemplo, en ese momento yo estoy escuchando pasar al frutero. Hay una guerra de fruteros todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches por donde vivo. Supongo que les va bien por acá. ¿Sí? Cada hora pasa. Bueno, y la característica del sonido es típica, ¿no? Están allí ofreciendo sus frutas, pero resulta que yo ese sonido no soy capaz de reconocerlo. ¿Sí? O cuando pasa el carro basurero. Todos saben que está pasando el carro basurero. ¿Cómo? A través de su capacidad de reconocimiento auditiva. ¿Sí? Pero supongamos que yo tengo dificultad para reconocer eso. Ahora está aullando un perro. Cada vez que lo escucha pasar al frutero, hay un malamute acá del vecino que siempre empieza a aullar. Entonces, miren, cada vez que yo tengo dificultad para reconocer esto, ¿sí? ¿Qué es ese sonido?
¿O puedo identificar ese sonido? ¿Puedo reconocer ese sonido? No. Yo sé claramente que es el sonido de un perro como examinador, pero mi paciente tiene la capacidad, les dice, no, creo que son llaves. En ese caso vamos a hablar de lo que es una agnosia, de lo que es el reconocimiento unimodal, pero de tipo auditiva, ¿no? Recuerden entonces, doctores, que es unimodal, o sea, afecta la parte visual, la táctil o la auditiva. Cuando hablamos de multimodal, que ahora vamos a ver, existe una alteración de varios factores, de varios puntos, que tienen diferentes orígenes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las agnosias, acá tenemos algunos ejemplos de este tipo de agnosias, ¿no? Recuerden que es una asociación de varias alteraciones. Ponemos acá el ejemplo, a ver, miren, recordemos lo siguiente, lo que hemos visto hace algunos segunditos atrás. La agnosia visual, alteración del lóbulo occipital o temporal. La agnosia auditiva, bueno, alteración a nivel temporal. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agnosia táctil, en este caso propioceptiva, bueno, podríamos pensar, en este caso, en algún tipo de alteración, por ejemplo, parietal, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de las multimodales, existe alteración conjunta, frontal, parietal, occipital, temporal, etc. De allí el nombre de multimodal, ¿no? Afecta a varias alteraciones. Es multimodal, por favor, no multinodal. Hablemos de la autotopognosia. ¿Qué les dice esto? A ver, autotopognosia. Que el paciente no tiene la capacidad de reconocer topográficamente su propio cuerpo. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero. Auto propio. Topo, anatomía, topografía, agnosia, alteración del reconocimiento. El paciente presenta lo que es una alteración para reconocer partes de su propio cuerpo, ¿sí? No las reconoce como suyas. O incluso pierde la capacidad para reconocer partes del cuerpo del examinador. ¿Cómo yo evalúo, por ejemplo, esto? A ver, vamos a preguntar aquí a Sharon. Sharon, a ver, tóquese la frente. Tóquese la nariz, aunque no vemos su nariz, pero igual tóquese la nariz. Levante su brazo izquierdo. Fíjense, ella es capaz de reconocer las partes de su propio cuerpo, ¿no? Sabe cuál es su brazo izquierdo, el derecho, sabe cuál es la frente, sabe cuál es su nariz. Miren, no sé si ustedes alguna vez por allí han visto que ese tipo de pacientes presentan esa incapacidad para reconocer partes de su cuerpo como suyas. ¿Sí? Imagínense qué grave debe ser esto. Yo despierto todos los días con dos brazos, pero el brazo derecho no es mío, debe ser de alguien más. No lo reconozco como mío. Son situaciones médicas muy especiales que alguna vez he tenido la oportunidad de observar en un documental, ¿no? En la vida real no, porque son muy infrecuentes. Recuerdo que hace varios años atrás, cuando estaba estudiando todavía, vi un documental en Discovery, donde presentaban este tipo de pacientes como casos muy particulares dentro de medicina. Recuerdo que era una persona de nacionalidad alemana que no reconocía su extremidad derecha como suya. Y eso generaba angustia tremenda en él. Imagínense, ¿no? He despertado hoy día con la pierna de alguien más, que no es mía. Eso es lo que pensaba esta persona. Y él llegaba a mutilarse, ocasionaba tanta ansiedad, tanta depresión, no reconocer esto, que se ha determinado que sufría este tipo de alteración y el paciente ha llegado a someterse a un procedimiento quirúrgico
en el cual le han amputado la pierna. Bueno, muchos médicos obviamente se encontraban en desacuerdo, ¿no? Decían, es una pierna funcional, es una pierna que le sirve al paciente para caminar, no tiene ningún tipo de defecto. Entonces no existe lo que es la indicación en este caso para amputarla. Porque si nosotros vamos a amputar la pierna del paciente, bueno, le vamos a quitar funcionalidad, va a ser un paciente inútil, ¿sí? Que no va a ser incapaz de caminar. Bueno, recuerdo que esto lo ha llevado a los tribunales de justicia en Alemania. Algunos neurólogos han presentado, por ejemplo, que se trataba de un cuadro de autotopognosia que generaba angustia, que originaba depresión en él, que no reconocía la pierna como suya, y le han dado luz verde para que se ampute lo que es una extremidad que era completamente funcional, ¿sí? Después del procedimiento quirúrgico, el paciente feliz y tranquilo. Sentía alivio porque ya no tenía ese tipo de extremidad que no reconocía como suya, ¿no? Esto, como les menciono, no es usual, no van a ver todos los días en la práctica clínica, pero para que se den cuenta, ¿sí? Autotopognosia. Cuando hablamos de lo que es la agnosia digital, como dice el nombre, ¿no? En este tipo de alteración, el paciente es incapaz de reconocer sus dedos, ¿sí? No reconoce el dedo índice, no reconoce lo que es el dedo anular, no reconoce los dedos del examinador, etc. Y algo que nos dice la medicina es justamente lo siguiente, que en este caso el grado de alteración de reconocimiento depende de la lesión, ¿no? Si la lesión es pequeña y afecta, por ejemplo, estas áreas de reconocimiento, el paciente puede ser que no reconozca su dedo meñique. Si el defecto es un poco más grande, puede ser que no reconozca 3 o 4 dedos. Si el defecto es un poquito más grande, puede ser que el paciente no reconozca toda su mano como suya, ¿sí? Si el paciente, bueno, presenta lo que es un defecto mucho más importante, puede ser que no reconozca todo el brazo. Entonces, estos dos puntos van a estar relacionados especialmente con esto, ¿no? Cuando hablamos de la agnosia digital, el paciente pierde la capacidad para reconocer sus deditos y generalmente sugieren lo que son alteraciones, podríamos decir que si bien son múltiples, podríamos decir que son leves a la vez, ¿no? A diferencia de la autotopognosia, donde las alteraciones en diferentes regiones son variadas, pero tienen lo que es una gran extensión, ¿sí? Ahora, otro punto importante, por ejemplo, dentro de lo que es la agnosia por el efecto del reconocimiento multimodal, es la confusión de derecha e izquierda. ¿Qué entienden, doctores? Esto es sencillo, ¿verdad? Confusión derecha a izquierda. ¿Qué es lo que le llaman la atención de esto? ¿Alguna vez ustedes han presentado confusión derecha-izquierda? Yo creo que todos, doctor. Principalmente los conductores. Principalmente los taxistas, ¿no? Son terribles. Sí, maestrito, por la izquierda y le mete a la derecha. ¿Sí? Bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque sucede en personas sanas. ¿Sí? Todos nosotros alguna vez hemos presentado este tipo de confusión. ¿Alguno de ustedes es zurdo? ¿No? Generalmente presenta esa confusión, Talía, ¿sí o no? Sí, Sí, es más frecuente en zurdos. ¿Sí? Bueno, está acompañada de otras alteraciones, puede ir acompañada de las dislexias, por ejemplo, o puede sugerir también lo que es una agnosia por alteración del reconocimiento multimodal, ¿no? Obviamente a nosotros nos pasa esto una vez cada 2 años o una vez cada año. Si el paciente presenta, por ejemplo, este tipo de situaciones con frecuencia o es incapaz, así simplemente, de identificar cuál es la parte derecha de la izquierda, en ese caso hablamos, bueno, de confusión derecha-izquierda, ¿no? Y para ir culminando, tenemos, por ejemplo, lo que es el síndrome de Gertzmann. Cuando hablamos del síndrome de Gertzmann, hacemos referencia a un cuadro que involucra, por ejemplo, lo que estamos observando acá, ¿no? La confusión derecha-izquierda,
la agnosia digital, además que el paciente presenta la capacidad para calcular y para escribir. ¿Sí? Ahora, tenemos algunos ejemplos de agnosias por inatención de segmentos corporales y del espacio circundante. Entre estas tenemos la inatención, tenemos la asomatognosia y tenemos lo que es la anosognosia. Cuando hablamos de las inatenciones, observen, esto es típico de lesiones a nivel parietal, tanto posterior como baja, es frecuente en las lesiones parietoccipitales derechas, como estamos observando. ¿Sí? ¿Qué será una inatención, doctores? ¿Qué entienden ustedes por inatención? Falta de atención, se podría decir. Sí, ¿no? Podríamos decir que es así, que es una falta de atención. En este caso, por ejemplo, el paciente es incapaz de percibir algunos estímulos. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. A ver, van a realizar ustedes lo siguiente. No es inatención, pero para que se den cuenta, más o menos, qué es lo que sucede en caso de lo que es una inatención. Tomen dos lapiceros. Tomen dos lapiceros. ¿Sí? Uno en cada mano. Uno en cada mano. Y con las puntas de los lapiceros, presiónense la región del muslo. Con ambos lapiceros, presión. ¿Sí? Un lapicero en cada muslo. Uno en el muslo derecho y otro en el izquierdo. ¿Sienten los dos estímulos o no? Se sienten los dos estímulos, ¿verdad? Vamos a realizar ahora lo siguiente. Cierren los ojos. Realicen el mismo ejercicio, pero esta vez presionen con la punta del lapicero un muslo, el derecho o el izquierdo, solamente uno. Pero que un lapicero esté separado del otro por lo menos a 15 centímetros de distancia. ¿Perciben los dos estímulos? Se percibe también los dos estímulos. Sí, ustedes van a poder sentir la presión de estos estímulos. Ahora van a realizar lo siguiente. El mismo ejercicio, pero en este caso la distancia entre estímulo y estímulo ya no va a ser así, tan distante, ¿no? Ya no va a ser tan grande. Presionen con la punta del lapicero una porción de su muslo y algunos milímetros del primer estímulo realicen la presión con el otro lapicero. Que la distancia entre los estímulos ya no sea varios centímetros, sino algunos milímetros. ¿Cuántos estímulos sienten? ¿Uno o dos? Uno, en mi caso. Uno solamente, ¿verdad? Una persona que presenta lo que es inatención, bueno, eso es lo normal, ¿sí? Y justamente este ejercicio que acabo de mencionarles tiene diferentes respuestas en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué les he pedido el muslo? Porque es una zona, si bien tiene lo que es una inervación adecuada, no tiene receptores, podríamos decir así, tan precisos como los pulpejos de los dedos. Realicen ese ejercicio. Realicen lo que es la presión con las dos puntas de sus lapiceros, pero en el pulpejo de cualquiera de sus dedos. Y que la distancia entre estímulos sea de milímetros. Y me dicen si perciben uno o dos estímulos. ¿Perciben uno o dos? Si realizan este mismo ejercicio en el pulpejo de sus deditos. ¿Cómo es, doctores? Dijo en Perciben pulpejos unos distintos, ¿no? en cualquier pulpejo que ustedes quieran. Yo siento uno, doctor. Bueno, debería sentirse dos, ¿no? Ah, ¿Sí? ¿Sí? Ustedes van a sentir los dos estímulos con precisión. ¿Por qué? Porque esta zona, por ejemplo, tiene lo que es una gran cantidad
de receptores, ¿no? Que nos van a permitir detectar esto. Entonces, cuando hablamos de inatención, como bien su compañero nos decía, cuando el paciente es estimulado al mismo tiempo con dos estímulos similares, deja de percibir uno. Ese ejercicio que hemos hecho al inicio, donde les he pedido que ustedes estimulen a través de la presión con la punta de sus lapiceros, tanto su muslo derecho e izquierdo, lo normal es que ustedes sientan los dos estímulos. Pero en caso de inatención, el paciente deja de percibir uno cuando se desencadena otro tipo de estímulo. Yo presiono lo que es mi muslo derecho y siento el estímulo. Pero ahora presiono de forma conjunta lo que es mi muslo izquierdo, percibo la presión del muslo izquierdo, pero dejo de percibir la presión en el muslo derecho. Ese es un ejemplo de inatención y ya sabemos qué sugiere. Bueno, no vamos a confundir lo que es la asomatognosia, que es lo que les he mencionado, donde el paciente no reconoce las partes de su cuerpo, el ejemplo de este paciente alemán, con lo que es la autotopognosia. La autotopognosia, el paciente pierde esa capacidad para identificar. El ejemplo que hemos realizado en su compañera, ¿no? A ver, señálese la nariz. Y se señalaba la nariz. Señálese la frente, tóquese la frente. Tóquese el mentón, tóquese la oreja. Si el paciente pierde la capacidad para realizar ese tipo de ejercicio, autotopognosia. El ejemplo del paciente alemán del documental que les he mencionado, donde no reconocía las partes corporales como suya, en este caso, asomatognosia. ¿Listo? ¿Y qué será anosognosia? ¿Qué será anosognosia? ¿Saben cómo se les decía a los hospitales antes? Nosocomios, ¿verdad? ¿Saben qué significa nosocomio? ¿De dónde proviene? No, Doc. Bueno, cuando hablamos de nosocomio es un hospital, ¿sí? Cuando hacemos referencia a lo que es noso, dentro de lo que es la etimología de la palabra, hace referencia a lo que es enfermedad, ¿sí? Enfermedad. Entonces, nos dice esto, anosognosia. ¿Qué será? A, sin, noso, enfermedad, gnosia, alteración del reconocimiento. ¿Qué será la anosognosia? El paciente no percibe que tiene cierta enfermedad. Listo, lo que dice su compañero, así de simple. Es el desconocimiento de la enfermedad. El paciente niega que exista algún tipo de alteración funcional. Esa es la anosognosia. Por ejemplo, ayer alguno de sus compañeros me mencionaba y me decía lo siguiente. Una persona con Alzheimer sufre de anosognosia con total seguridad, ¿sí? No tiene conocimiento de su enfermedad, no sabe que está enfermo esta persona, pero nosotros estamos observando que el paciente presenta lo que son alteraciones funcionales. ¿Listo? Y así podemos poner varios ejemplos. Seguramente ustedes habrán visto, no creo en la práctica clínica porque no están llevando prácticas, y tampoco en documentales porque no les gusta ver, pero en las novelas seguramente, ¿no? En La Rosa de Guadalupe, en ese tipo de cosas, donde una persona pierde, por ejemplo, lo que es la movilidad de sus piernas, pero resulta que niega lo que es esa movilidad. La persona todavía siente, por ejemplo, lo que son sus extremidades. Un ejemplo de esto podría ser lo que es el denominado miembro fantasma, ¿no? Donde al paciente se le amputa, por ejemplo, lo que es una extremidad, pero él siente todavía su pie, ¿sí? Es capaz de sentir sus dedos, etc. ¿Sí? Podría ser, pero no es tanto así. Otro ejemplo es el denominado síndrome de Anton, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, que hace referencia justamente a un cuadro de ceguera. El paciente pierde la capacidad para observar, pero niega absolutamente esta situación. El paciente les dice que no está ciego, que es capaz de observar, a pesar
de que clínicamente el paciente ha perdido lo que es la visión. ¿Sí? Bueno, nada más, doctorcitos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta acá? Doctor, pero hablando de anosognosia y Alzheimer, ¿no habría ya una alteración previa? Eso me enreda un poco dentro de lo que veíamos en las clases y complementando un poco con la lectura. Porque Como, a ver, dice, o sea, nosotros consideramos estos términos cuando no hay alteraciones de los sentidos, digamos. Por ejemplo, en un paciente ciego no vamos a decir, claro, que tiene agnosia visual. exacto, ¿Sí? En un paciente pero con ujú, Alzheimer lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, recuerden lo que hemos mencionado. Cuando hablamos de afasias, apraxias y agnosias, debemos descartar alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la escritura, alteraciones, por ejemplo, en lo que es el aprendizaje, alteraciones como retraso mental, alteración de pares craneales, etc. Alteraciones visuales, alteraciones auditivas, alteraciones de órganos y estructuras que cumplan estas funciones, ¿no? Para hablar de lo que son afasias, apraxias y agnosias, debe existir lo que es un daño cerebral, ¿sí? El defecto se encuentra a nivel de la masa encefálica, en otras palabras. Les pongo el ejemplo de una agnosia auditiva. Yo voy a descartar previamente que mi oído funcione de forma adecuada. ¿Cómo voy a estudiar? Semiológicamente, ¿no? Voy a observar el conducto auditivo de mi paciente, observaré si no existe alguna alteración timpánica, observaré, por ejemplo, en estos pacientes de que no exista, por ejemplo, algún tipo de proceso obstructivo, etc. Voy a descartar algún tipo de alteración previamente otológica, ¿sí? Voy a descartar, por ejemplo, lo que es la alteración del vestíbulo coclear. Puede ser que mi paciente presente lo que es una hipoacusia neurosensorial debido a alteración del nervio auditivo, de transmisión debido a un proceso obstructivo, etc. ¿Listo? Yo he descartado todo esto. Sé que mi paciente oye bien. El estudio es más complejo de lo que creen, obviamente, ¿no? Estos pacientes se los somete a lo que es un audiograma, ¿sí? Van a ir a consultar con el otorrinolaringólogo, este les va a colocar unos audífonos en los oídos y les van a emitir una serie de sonidos. Y el paciente va a tener que tocar un botoncito cada vez que percibe el sonido. Eso nos va a identificar si el paciente presenta algún tipo de bueno, alguna alteración de este tipo, ¿sí? Si es que se ha descartado este tipo de lesiones, lo que nosotros vamos a sospechar en este caso son lesiones en regiones del procesamiento, donde se procesa, por ejemplo, lo que es la audición a nivel del lóbulo temporal. Entonces, una vez que yo he descartado, por ejemplo, ese tipo de situaciones, recién sospecharé en que la agnosia es auditiva y que no se trata así de lo que es una alteración de esta estructura propiamente dicha. En el Alzheimer sucede lo propio. Si ustedes se dan cuenta, el paciente se mueve, el paciente tiene una movilidad conservada, el paciente previamente, antes de que sufra la enfermedad, tiene una capacidad de lenguaje fluida, expresiva, es capaz de comunicarse, es capaz de reconocer rostros, conocer objetos, conocer direcciones, etc. No existe alteración visual, no existe alteración auditiva, no existe alteración motriz. Pero debido a lo que es esta patología, ¿qué es lo que sucede con el paciente? Existe lo que es degeneración de la estructura cerebral. Fíjense que estamos hablando de una lesión en los centros de procesamiento superior, ¿sí? Su capacidad de moverse conservada, su capacidad de hablar también se va a encontrar conservada, ¿sí? Su capacidad de movilizarse de un punto a otro también se va a encontrar conservada. Su capacidad, por ejemplo, de, no sé, de audición también se va a encontrar conservada. Su capacidad visual también se va a encontrar conservada. Solamente que cuando esta persona vea a su hijo, no le va a reconocer, porque el defecto se encuentra a nivel de los centros de procesamiento superior. Por eso, para que no exista esta confusión, que yo sé que es muy compleja, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es justamente eso. Identificar cuáles son las causas, descartar primeramente estas causas principales
Y siempre y cuando exista lo que es daño orgánico cerebral, recién podemos hablar de este tipo de situaciones. Antes no. ¿Sí? ¿Qué más? Eso lo Gracias, vamos a ver doctor. un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando hablamos de lo que es defecto del habla, hemos mencionado que los efectos del habla pueden presentarse en un paciente con retraso mental, pero ya sabemos cómo evaluar lo que es la inteligencia de un individuo, ¿no? A través de lo que es la comprensión, expresión, comunicación, a través de ejercicios aritméticos, etcétera. Ya sabemos cómo evaluar y cómo diferenciar esto de una afasia, porque hay puntos claves, repetición, nominación, fluidez del lenguaje, etcétera. Más adelante vamos a ver pares craneales. ¿Cómo evaluamos la lesión de determinado par craneal? Si el defecto es a nivel del hipogloso mayor, por ejemplo, y el paciente presenta parálisis, ¿qué es lo que pasará con el paciente? Cuando le pidamos que saque la lengua, el paciente va a ser incapaz de sacar la lengua, ¿sí? O va a sacar la lengua y va a existir desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Fíjense, ese tipo de manifestaciones clínicas las vamos a estudiar mucho más adelante con gran detalle y estas son las que me van a indicar justamente si mi paciente presenta o alteración tipo afasia, tipo apraxia, tipo agnosia o lesión de pares craneales. ¿Sí? Cada una se caracteriza por una manifestación clínica que es totalmente diferente. ¿Qué más, doctorcitos? Doc, una Adelante. pregunta. Eh, ¿Cuál era la diferencia entre asomagnosia y automagnosia? Me Bueno, confundí. asomatognosia. Cuando hablamos de asomato, sí, asomato, como dice el nombre, ¿no? Asomatognosia. El paciente no reconoce partes de su cuerpo. ¿Sí? El ejemplo de este documental que les he mencionado. Este brazo no es mío, o esta pierna no es mía, o este lado derecho de mi cuerpo, no sé de quién será, pero no es mío. ¿Listo? Ese es un ejemplo de asomatognosia. El paciente no reconoce su cuerpo como suyo. Esa es la característica. En cambio, cuando hablamos de lo que es la autotopognosia, en ese caso el paciente pierde la capacidad para orientarse con partes referentes a su cuerpo. Señale la frente y el paciente me señala el mentón. O señale la nariz y el paciente me señala la oreja. Ese es un ejemplo de autotopognosia. ¿Sí? No se orienta sobre las partes de su cuerpo. Y cuando hablamos de asomatognosia, no reconoce las partes de su cuerpo como suyas. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Entonces les llamo lista y nos vemos a las 10:25 en o en fisio.
Listo, atentos a la lista. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doc. Argote, Presente, doc. Nes, Barral, Barral, presente, doctor. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, doc. Flores, Presente, doc. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Gamboa, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez Alejandra, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Huaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Ramillo, Presente, doctor. Loaiza, López, Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Miranda, Miranda, presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Milipu, Ilipu presente. Orellana, Ortuño, Presente, Marco, Ortuño, doc. Marco, presente, Pérez, doctor. Pérez, presente, doc. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, Riva, doctor. Presente, doctor. Ocavado, Presente, doctor. Sánchez, Doctor. Ticona, Ticona, presente, doc. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Torrico, Torrico, presente, doctor. Vaca Flores, Presente, doctor. Vargas, Presente, doctor. Velarde, Presente, Velarde. Félix, Presente, doctor. Morano, Presente, doctor. Morano, Presente, doc. Iteno, Presente, doctor. Ado, Presente, doctor. Arraya, Presente, doc. Mundo Corre, Presente, doc. Navides Doctor. y nadie más. Listo, doctores, nos vemos 10:25. Doctor, disculpe. Sí, Me escuchó Muñoz hoy, pero estoy teniendo unos problemas con internet y a veces se corta. sí, le escuché, no se preocupe. Gracias. Listo. Nos vemos, chicos, 10:25. Doctor. Entonces, sí, Flores sí, adelante. también estoy presente. Flores Navia, no sé si me escuchó. ¿Y por qué no respondió Flores? No se duerma. No le respondí, pero creo que no me escuchó. ¿Y por qué Con cree el eso? micrófono. Doctor Flores Loza. A ver, listo, última vez Flores Navia. Flores Los está en lista. Ya, listo, nos vemos.